Bendiciones, hermanos, amigos, Iglesia del Redentor. Vamos a estar compartiendo el día de hoy la palabra de Dios este domingo a la Iglesia del Redentor, a los amigos y a los familiares que nos están escuchando por primera vez. Los voy a invitar que abran ahí las Sagradas Escrituras en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, del verso 1 al verso 2. Reciban un saludo de mi parte, un saludo del pastor Marcos Figueroa de la Cruz y de la pastora Minerva Neri originales. Si usted lo tiene ya, el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 1 al verso 2. Dice de la siguiente manera: Reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías restablece el culto del templo. Yo los invito, amigos y hermanos, que eleven una oración juntamente conmigo ahí donde están. Gracias, bendito Dios y buen Padre, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, para con nosotros. Pedimos, Señor, que tu palabra esta tarde quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, nos hagas sabios y entendidos, Señor, para poder poner en práctica tu palabra, Señor. No solamente ser oidores, sino que hagamos conforme tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que están escuchando por medio de esta plataforma este mensaje que tú nos envías hoy, Padre Celestial. Bendice a cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 1 y el verso 2, que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías restablece el culto en el templo. Ezequías fue uno de los reyes llamados reformadores por los cambios que realizó en su pueblo. Su nombre significa Jehová ha fortalecido. Ezequías reinó en Judá desde el año 720 a.C., aproximadamente hasta el año 686 a.C. Fue el 13º rey de Judá. De la vida de Ezequías podemos tomar varias lecciones importantes para nuestra vida. Veamos cuáles son las lecciones por medio de la palabra de Dios que podemos tomar de la vida de el rey Ezequías. Y las primeras lecciones es las lecciones de su reforma, el cambio que hizo, porque reforma es modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Es decir, que Ezequías no se conformó a vivir como ya todo estaba establecido. No aceptó lo malo como algo normal en su reinado, ya que su padre Acaz llevó a Judá a un debacle espiritual, ya que hizo alianzas con los reyes idólatras y había levantado altares para la adoración a ídolos falsos de las naciones paganas. Ezequías hizo todo lo posible por transformar su realidad y la de su reino, por medio del poder y la sabiduría de Dios. Esta es una buena enseñanza para cada uno de nosotros, que muchas veces nos acomodamos, nos acostumbramos a vivir una vida que no agrada a Dios, pero con la ayuda del Señor, nosotros podemos modificar para bien nuestra vida. Si tú viviste en un hogar disfuncional, en un hogar dividido, en un hogar donde hubo alcoholismo, en un hogar donde hubo drogadicción, claro que no estás para que tú sigas por el mismo lugar. Tienes que reformar tu casa, tienes que reformar tu vida, cambiar, mejorar. Y créeme lo que en Cristo Jesús vas a encontrar la ayuda, vas a encontrar la fortaleza y la salida a esa vida de pecado. También podemos notar que el rey Ezequías abrió nuevamente la puerta del templo y reactivó la adoración a Dios.
También en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 10, podemos ver lo que dice la Biblia de la siguiente manera. En el primer año de su reinado, en el mes primero, dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, de vuestro Padre, y sacad del santuario toda inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová, y le volvieron la espalda, y aún cerraron la puerta del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificio, holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a excepción, a excreación y a escarnio, como veáis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por eso. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de vosotros el ardor de su ira. El padre de Ezequías, el rey Acaz, había cerrado la puerta del templo de Jerusalén, había quebrado sus utensilios y había llevado altares para la adoración a ídolos falsos de las naciones paganas con las que había hecho alianza. Pero lo primero que hizo Ezequías, antes de realizar cualquier actividad política o militar al tomar el trono, fue restablecer el culto a Jehová. Abrió nuevamente las puertas del templo y la reparó para que el pueblo pudiera volver al templo a adorar a Dios. Nehemías se preocupó porque las puertas del templo no se cerraran, porque el pueblo necesitaba llegar a adorar a Dios. Qué gran lección nos da a nosotros como cristianos Ezequías, que las puertas del templo siempre tienen que estar abiertas. En estos momentos en los cuales hay crisis, ahorita hay pandemia y hay cuarentena, que los templos están cerrados, que no están abiertas las puertas de par en par, tenemos que aprender de este rey Ezequías, que en el momento, aleluya, que todo va a llegar a la normalidad, primeramente Dios, y en eso esperamos y confiamos en Él, que las puertas del templo se abran de par en par y que no las tengamos cerradas. Pero lo principal es tener abiertas las puertas de nuestro corazón. Somos nosotros los que le damos la importancia al congregarnos o no congregarnos, los que le damos la importancia a la casa de Dios o no le damos la importancia a ir a la casa de Dios. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, así como lo hizo Ezequías. Ezequías no buscó planes, estrategias militares, políticas, porque sabía que lo que estaba haciendo le iba a causar problemas con los reyes vecinos, con los que su padre había hecho alianza. Lo primero que él hizo fue abrir las puertas del templo. Otra vez decirle al pueblo, vayamos juntamente a adorar a Dios en su lugar santo, en su santuario. Qué maravilloso es el Señor. También algo que podemos aprender, aleluya, de la vida del rey Ezequías, es que celebró nuevamente lo que se había dejado de hacer, la Pascua. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 1 al 9, vemos, dice de la siguiente manera: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió carta a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová de Israel. El rey había tomado consejo con sus príncipes y toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el segundo mes, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no le habían celebrado, al modo que está escrito. Fueron pues
correos con carta de manos del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de las manos de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de su padre, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestro cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dice el verso 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Celebrar la Pascua para el pueblo de Israel, aleluya, era un mandato de parte del Señor. Ese mandato que Dios le había dicho a Moisés, y lo podemos encontrar ahí en Éxodo capítulo 12, verso 14, dice: y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua, hermanos, amigos que me escuchan, era el recordatorio para el pueblo de Israel del día de la salida de esclavitud de Egipto. El día que Jehová había sacado, aleluya, al pueblo de Israel de servidumbre con mano poderosa, con mano portentosa, aleluya, de esclavitud en Egipto. Y Ezequías fue obediente al mandato del Señor de celebrar la Pascua perpetuamente por todas las generaciones. Y esa obediencia trajo bendición al reino del monarca Ezequías. Nosotros como cristianos también, aleluya, debemos ser obedientes a la palabra y al mandato de Dios. Mandatos como el bautizarnos, ese paso de obediencia, aleluya, que todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, es el siguiente paso a dar, el bautismo en agua. También celebrar la Santa Cena, aleluya, estipulada, ordenada, aleluya, por nuestro Señor Jesucristo, y también realizada por Él y sus discípulos. Y también, aleluya, el santo matrimonio. No debemos, hermanos, acomodarnos a vivir en desobediencia a Dios. Tenemos que estar en obediencia, y va a traer, aleluya, así como le trajo al rey Ezequías bendición. Y esto traerá bendición a tu hogar, traerá bendición a tu vida, traerá bendición a los tuyos, aleluya. Otra lección que nos enseña Ezequías, que él motivó al pueblo a dar nuevamente los diezmos y las ofrendas para la casa de Dios. Y el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, del verso 4 al 10, lo cita y lo relata de esta manera. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron lo mismo. De modo, los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de la santificación, de las cosas que habían prometido a Jehová, y los depósitos en montones. En el mes tercero comenzó a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vieron y vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzó a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esto en abundancia de provisiones. El pueblo había descuidado su adoración a Dios.
y había dejado de traer los diezmos a la casa de Dios. Pero ahora Ezequías sabía que era el mandato de Dios traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, ya que Ezequías, aleluya, escudriñaba las escrituras, y él sabía, aleluya, que Dios, que Jehová le había dicho a Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 14, verso 22, indefectiblemente diezmará todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año. Y eso le traía bendición. Cuando el pueblo escuchó, aleluya, el llamado del rey, se motivaron a dar en abundancia. Y el verso 6 dice, también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y las ovejas, y trajeron los diezmos de la santificación de las cosas que habían prometido a Jehová, y lo depositaron en montones. Sabían, aleluya, que el diezmar, que el llevarle a Dios de lo que Dios les había dado, iba a traer bendición a su vida. Y sí, Dios bendijo a su pueblo. Dios lo bendijo. Nosotros como iglesia de Cristo también tenemos un mandato y una promesa de nuestro Dios. Cuando somos fieles a los diezmos, cuando somos fieles a las ofrendas. La segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si hay escasez en nuestra vida, posiblemente sea porque, al igual que el pueblo de Judá, hemos descuidado darle a Dios la parte que a Él le corresponde, el 10%. Y es una parte, hermanos, que no es gravosa, ya que si somos buenos administradores de las bendiciones de Dios a nuestras vidas, económicamente hablando, el 90% lo podemos distribuir para todas las cosas que tenemos, y el 10% dárselo a Dios por gratitud, por honrarle, por obedecerle, sin importar, hermanos, lo que digan la gente, que el diezmo no es para la iglesia actual. Es por gratitud, es por agradecimiento. Aquí los levitas decían, ahora sí estamos trabajando de lleno en el templo porque estamos siendo saciados. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que el que trabaja del altar, que coma de él. Nosotros, aleluya, como cristianos, tenemos que aportar en la obra de Dios para que el reino, aleluya, se establezca en la tierra, pero también, aleluya, para que nuestros pastores, nuestros líderes espirituales, aquellos que velan por nosotros, aleluya, tengan el sustento adecuado, así como los sacerdotes y los levitas. Qué hermosa lección nos enseña Ezequías. También otra lección que nos enseña Ezequías es correspondiente a sus batallas. El enemigo, hermanos, no le agrada que tratemos de ser fieles a nuestro Dios. Y trata de desanimarnos. Cuando tú buscas serle fiel al Señor en todas las cosas, el enemigo va a querer desanimarte. Y qué impactante la forma como inicia el verso 1 aquí de la segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, el verso 1 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. ¿A qué fidelidad se estaba refiriendo? A la fidelidad del rey Ezequías, de reformar, de cambiar, de no seguir la misma línea de su padre Acaz, llevando al pueblo en idolatría, sino cambiando todo, reformando todo para un bienestar a su pueblo. A esa fidelidad, también a la fidelidad donde reactiva la adoración a Dios, donde abre las puertas del templo, para que el pueblo vaya y adore a Dios, para que lleven sacrificios, para que lleven holocaustos, aleluya, gratos ante Jehová. También, ¿qué fidelidad más? Llevar al pueblo a celebrar la Pascua, que era, aleluya, un mandato perpetuo, que recordaba al pueblo de Israel de donde Jehová los había sacado de mano de esclavitud, los había sacado de esclavitud de los egipcios.
Y esta fiesta le recordaba al pueblo de Israel, primero, quién era su Dios, qué poderoso era su Dios y de dónde Dios los había sacado. Y ahora, ¿en dónde estaban gracias a Dios? En una tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluía leche y miel. No nada más eso, también la fidelidad de Ezequías al motivar al pueblo a volver a que el pueblo diezmara, diera sus ofrendas a Dios. El rey David, aleluya, dice claramente, Señor, de lo recibido de tu mano es de lo que te doy. Y el pueblo de Israel, de las bendiciones que Dios le daba, de ahí ofrendaba, de ahí diezmaba. Pero ahora vemos, aleluya, que esta fidelidad, esta bendición, este gozo, esta alegría que tenía el rey Ezequías, estaba siendo quebrantada. Porque el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, verso 1 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Y el verso 2 dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, dice el verso 3, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar la fuente de agua que estaba fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunieron muchos pueblos y cegaron toda la fuente y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, porque ha de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y el verso 6 dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en las plazas de las puertas de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ezequías secó las aguas para que no pudieran beber el ejército enemigo que venía contra él. Y todo el pueblo le apoyó, todos los comandantes le apoyaron. Era un rey que le seguía, era un rey que Dios le había dado la autoridad, aleluya, ante su pueblo. También levantó los muros caídos e hizo espadas y escudos. Nosotros tenemos que levantar, aleluya, una muralla cuando se acerque nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Una muralla espiritual en la oración, que muchas veces la descuidamos y debemos de usar también armas espirituales, la espada de la palabra y el escudo de la fe. También, aleluya, aprendemos del rey Ezequías que animó al pueblo a confiar en Dios. El pueblo de Asiria era poderoso, pero Ezequías animó al pueblo a creer y a confiar que Dios era más fuerte que ellos. Ezequías primero creyó, aleluya, él confió él. Él sabía que Dios lo podía librar de la mano del rey de Asiria. Y después de que él, aleluya, confió y creyó, ahora él motivó. Ahora él puso su confianza y la confianza de Dios en los capitanes de guerra. Y los capitanes de guerra a su vez con el pueblo. Ahora todos estaban impregnados de una confianza, de una certeza que Jehová los iba a librar de las manos de los asirios. Igualmente en el Nuevo Testamento, hermanos, se nos recuerda esta verdad espiritual a nosotros. Ahí en Romanos capítulo 8, verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El rey había tomado una decisión muy equivocada. El rey Asiria
Pensaba que iba a destruir, aleluya, a Judá. Que iba a destruir el reino, aleluya, de Ezequías como había destruido otras naciones. Tenía la confianza y la certeza de que sus dioses eran más fuertes y poderosos que el Dios de Israel. Porque en tiempo atrás su padre había conquistado todos aquellos territorios. Y él miraba su ejército grande, un ejército devastador, un ejército poderoso, un ejército que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Y se enorgulleció en él. Y despotricó, aleluya, y blasfemó en el nombre de Jehová. Esto me recuerda, aleluya, aquel hombre gigante de más de 3 metros, que le dice a aquel joven que recoge 2, 3 piedras: ¿acaso soy perro para que vengas y pelees contra mí? ¿Acaso tu Dios podrá conmigo? Y David sabía de antemano que no había blasfemado en contra de David. Había blasfemado en contra del Dios Todopoderoso. Y que Dios no iba a dejar pasar por alto aquella ofensa. Que Dios, aleluya, iba a pelear la batalla por David. Así Ezequías, el rey Senaquerib, con estas palabras de altivez, con estas palabras de orgullo, de decir: ¿acaso tu Dios podrá si no ha podido en tiempos atrás? ¿Acaso podrá con mis dioses? ¿Acaso podrá con mi ejército? Él solo cavó su propia destrucción. Y no fue necesario, aleluya, que ningún soldado del ejército, de los escuadrones del Dios viviente, que ningún israelita peleara aquella tarde. Porque el ángel de Jehová pasó y destruyó a todos los ejércitos de Siria. Ahí podemos ver, aleluya, la confianza que el rey Ezequías tenía de Jehová se cumplió. Y vemos otra lección que nos enseña Ezequías. Una lección que podemos ver ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al 7. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve, di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higo. Tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías, podemos ver, aleluya, que recibió una noticia impactante, una noticia que no podía, aleluya, imaginarse, una noticia que por lo regular nadie estamos acostumbrados a quererla oír. Y era que la enfermedad que él tenía era una enfermedad devastadora, una enfermedad que lo llevaría a la muerte.